Muy buenas a todos y a todas. Vamos con este primer vídeo de la unidad 4 de matrices. El primer vídeo lo vamos a dedicar a... es un rollo un poco más teórico, donde vamos a definir lo que es una matriz y los tipos de matrices que tenemos, ¿vale? Entonces, el primer punto del tema sería precisamente matriz. Y vamos a definir lo que es. Entonces, una matriz es un conjunto de elementos que están ordenados en filas y en columnas. ¿Cómo se denotan las matrices? Las matrices se denotan de dos formas, o bien por una letra mayúscula, la que sea, todas menos la I, ahora hablaremos por qué la I no, o bien se denotan de esta forma, con la misma letra en minúscula y dos subíndices, I y J. Este primer subíndice va a expresar a qué fila pertenece el elemento y este a qué columna. Es decir, aquí tendríamos el elemento A11, el elemento A12, porque está en la primera fila, segunda columna, el elemento A13, y así sucesivamente hasta el elemento A1n. Esto es si tiene n columnas. Segunda fila, A21, A22, A23, hasta el A2n. Tercera fila, A31, A32, A33, hasta el A3n. Y si seguimos así, hasta la mésima fila, AM1, AM2, AM3, AMN. Esta sería la matriz en general. Evidentemente una matriz está formada, puede estar formada por números, por letras, por cualquier elemento, ¿vale? Entonces, pues yo qué sé, un ejemplo de una matriz sería esto que tenemos aquí. El 4, 3, menos 1, 2, 5, 1, menos 1, 0, 1, menos 1, 1, menos 1. Esta sería una matriz, ¿vale? Una matriz que tendría 3 filas y 4 columnas. Cuando una matriz como esta que tenemos aquí tiene m filas y n columnas, decimos que es una matriz m por n. Y a este m por n le llamamos dimensión de la matriz. La dimensión es simplemente decir número de filas y de columnas que tiene, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí sería una 3 por 4, porque tiene 3 filas y 4 columnas. Bien, dicho esto, ya definido lo que es una matriz, vamos con el punto 2, que sería tipos de matrices que nos podemos encontrar. El primer tipo de matriz que nos podemos encontrar es la matriz nula. ¿Y cuál es la matriz nula? Pues la que todos sus elementos son 0. Todos sus elementos son 0. ¿Vale? Estaría formado todo por ceros. Segundo tipo de matriz, una matriz cuadrada, que veréis que a lo largo del tema tiene mucha importancia. Las matrices cuadradas son las que tienen el mismo número de filas y de columnas. Por ejemplo, esta de aquí. 3, 1, menos 1, menos 1 medio, 5, 0 y 0, 1, 0. ¿Vale? Cuando tenemos una matriz cuadrada,
se forman dos diagonales. Una es esta diagonal de aquí y la otra es esta diagonal de aquí. Bueno, pues la diagonal, esta se le llama diagonal principal y a la otra diagonal se le llama diagonal secundaria. Esta nomenclatura solo se puede utilizar en las matrices cuadradas porque son las únicas que tienen las dos diagonales, ¿vale? Ahora, dentro de las matrices cuadradas vamos a distinguir distintos subtipos, ¿vale? Entonces, primer subtipo, vamos a llamarle A. Triangular inferior. Una matriz triangular inferior se caracteriza porque sus elementos situados por encima de la diagonal principal, sus elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros. Es decir, por ejemplo, 1, 2, 0, 5, 1, menos 1, y estos elementos de aquí son ceros. Esto es una matriz triangular inferior. Segundo ejemplo, o segundo tipo, triangular superior. Sus elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros. Es parecida a la anterior, pero al revés, digamos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo pequeño. Menos 1, 0, 1, 5, 3, menos 2. Y todos estos elementos de aquí son ceros. Eso es una triangular superior. Tercer tipo. Matriz diagonal. Voy a poner matriz diagonal. Verifica que sus elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son ceros también. Es decir, es una matriz de este estilo. 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, menos 2, por ejemplo. Esa sería una matriz diagonal. El cuarto tipo de matrices cuadradas sería una matriz escalar. Escalar. Una matriz escalar es una matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal son iguales. Todos los elementos de la diagonal son iguales. Por ejemplo, 1, bueno, vamos a poner 1, vamos a poner menos 3. 0, 0, 0, menos 3, 0 y 0, 0, menos 3. Esa sería una matriz escalar. Matriz identidad. Es una matriz diagonal
en la que los elementos de la diagonal son unos. Es decir, sería esta matriz. Exactamente, ¿vale? Bueno, como veis estoy poniendo ejemplos de matrices 3×3, pero bueno, serviría para cualquier dimensión. Una cosa importante, cuando hablamos de dimensión de una matriz, que habíamos dicho que era dar filas y columnas, ¿no? Cuando la matriz es cuadrada, en vez de llamarle dimensión, le solemos llamar orden de la matriz. El orden de una matriz cuadrada es lo mismo que la dimensión. Lo que pasa es que al ser cuadrada, filas y columnas son iguales, con lo cual decimos que es de orden 2, de orden 3, de orden 4, es decir, una matriz de orden 3 sería una matriz 3×3, una matriz de orden 4 sería una matriz 4×4 y así sucesivamente, ¿no? Esta sería una matriz de orden 3. Las matrices identidad son las matrices que tienen reservadas la letra I y va acompañada siempre de un subíndice, que en este caso es 3, indicando el orden. Y 3 sería la matriz identidad 3×3. Y n es la matriz identidad, lo voy a escribir aquí, disculpad, y n sería la matriz identidad n por n. Y bueno, explicamos lo que era matriz nula, matriz cuadrada. Dentro de la matriz cuadrada, triangular inferior, superior, diagonal, matriz escalar, matriz identidad. Y ahora nos vamos al punto 3, o sea, al tipo 3 y el 4, que son matriz fila, es la que está compuesta por una sola fila. Por ejemplo, esto de aquí. 1, 2, menos 1, 5. Esto es una matriz fila. Y matriz columna es la que solo tiene una columna. Por ejemplo, esta de aquí. Menos 7, 1, 5, 3. Esa sería una matriz columna. Y ya por último vamos a definir lo que es la traspuesta de una matriz. Entonces, sea A una matriz cuyas componentes son de esta forma. A igual a A sub J. La matriz traspuesta de A y se denota por AT es una matriz que verifica lo siguiente. Si yo a la matriz traspuesta a los elementos le llamo B sub J, bueno, pues el elemento B sub J va a coincidir con el de la A, pero intercambiando fila y columna. ¿Qué significa esto? Pues lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo que la matriz A es 5, 1, 3, 2, menos 1, menos 1, cojo la primera fila y la pongo como una columna, 5, 1, 3, cojo la segunda fila y la pongo como una columna, 2, menos 1, menos 1. Y esa sería la matriz traspuesta de la matriz A. Bueno, este vídeo nada más.
Insisto, era un rollo un poco más teórico para que conozcáis los distintos tipos de matrices. Y en el siguiente vídeo vamos a empezar ya con las operaciones con matrices. Vamos a empezar a sumar, restar y multiplicar matrices. Venga, un saludo a todos y a todas.